buenas noches, qué bueno que nos acompañe en su emisión estelar de Telenoticias. Hoy viernes 11 de abril, Susan Castaño estará acompañándoles en la siguiente emisión informativa, así que acomódese e iniciemos de inmediato con las informaciones. Y es que el Instituto Nacional de Ciencias y Patología Forense dio a conocer este viernes que han concluido los estudios de 191 casos de víctimas de la tragedia provocada el pasado martes por el desplome del techo del Centro de Diversión Jet-Set. Asimismo informó que los médicos patólogos trabajan de manera ininterrumpida para completar este viernes a totalidad las autopsias. Vamos inmediato en vivo con nuestra compañera Agni Toribio, quien se encuentra en las inmediaciones del lugar. Adelante, Agni, cuéntanos cuál es el panorama. Muy buenas noches, Susan. Hacemos contacto contigo y con toda nuestra teleaudiencia desde el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, donde a 4 días de la tragedia aún permanecen personas aquí a la espera de que les sean entregados los cuerpos de sus familiares. Y como ya bien has mencionado, las autoridades trabajan de manera interrumpida para completar el total de las autopsias que faltan aún por realizar para poder entregar el total de fallecidos que perecieron en la tragedia ocurrida el pasado martes durante el derrumbe de la discoteca Jet-Set. Como podemos observar en este preciso momento, aún queda un buen grupo de personas aquí, y como también estamos viendo en las imágenes, en este preciso momento hay una de las personas que está llamando a los familiares de los fallecidos que ya se completó el proceso para que estos puedan pues retirar a sus seres queridos y pues darles cristiana sepultura. Contrario a como pasaba el día de ayer, que los iban llamando uno por uno, en el día de hoy los están llamando por grupos, algunas veces de 20, 15, dependiendo de cómo van agilizando. Y lo cierto es que pues, aunque como ya dije anteriormente, queda un buen grupo de personas a esta hora de la noche, cuando el reloj marca las 10:09, lo cierto es que pues aún persisten las quejas de los familiares. Comentarte, Susan, que luego de la disposición del gobierno para agilizar la entrega de cadáveres, ambas entidades han reforzado los equipos médicos y se ha mejorado la logística en el entorno, colocando, como ya estamos viendo, pantallas en la entrada de esta institución, donde las personas que asisten aquí pues pueden acercarse y observar cómo está, en qué estado va el proceso de su fallecido. A continuación le presentamos un reporte con el recuento de todo lo que aquí ha acontecido durante este día. Veamos. El panorama en el entorno del INASIF hoy se torna más tranquilo, aunque persisten las quejas de algunos familiares que a 4 días de la tragedia aún no les han entregado el cuerpo de su ser querido. Es algo desesperante, la mano soy yo, coño, la mano soy yo, habemos mucho por amor a Cristo, por amor a Dios, habemos mucho desesperado. Entonces, ¿no crees que esas son causas de un ciudadano hablarle así a otro? Familiares del personal de seguridad de la discoteca viven el drama de no tener información sobre sus familiares, asegurando que al momento de la tragedia se encontraban en el lugar. Él era seguridad en esa discoteca y se movilizaba a todas las partes. Todo el mundo sabe que un seguridad nunca se queda en un solo lugar. El dueño de la discoteca, sus jefes, tienen que saber que esa persona estaba ahí y nadie mencionaba ni un empleado de esa discoteca. Esa gente no se mencionaba, o solamente los famosos tienen doliente. En otro orden, el director de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo, informó que el órgano de registro civil hasta el momento ha expedido 76 actas de defunción de los fallecidos en el derrumbe del Jet-Set. Se han emitido entre ayer y hoy, a la fecha, a este corte de este instante, 76 actas de defunción. Nosotros seguiremos aquí hasta que los ciudadanos lo requieran. No menos cierto es que la ley señala que hay un plazo hasta 60 días, pero la meta es que los familiares se dediquen al duelo de las exequias de sus familiares, y que estos trámites sean expeditos, que
no estén pendientes de ir a una oficialidad hacia el futuro. Con relación a un video que circula en redes sociales en la que una ciudadana informa que figura en el listado de las personas fallecidas, indicó que al momento de recibir por parte del INASIF las certificaciones de las personas fallecidas, primero confirma la entidad del difunto con los familiares y luego se hace el registro con la finalidad de evitar que se produzcan errores que puedan afectar a personas que no estuvieron al momento de la tragedia. Como les repito, esto es muy difícil para mí y para la persona que hoy en día está muerta, que aparece con mi nombre. En el listado 116, en el número 116 del listado, aparece Melissa Mabel Tejada Sosa. Es una persona que publicó un video en el día de hoy y con la cual sostuve una conversación telefónica. Ella está viva y está en Estados Unidos. Su cédula no ha sido suplantada, ni ha habido ningún error en su cédula. Ocurre que la persona que falleció y que está registrada por la Junta Central Electoral, no ha sido un error de la Junta Central Electoral, porque la persona que aparece fallecida tiene el primer nombre igual, el último apellido, y el segundo apellido se diferencia por una letra. A pesar que las autoridades forenses trabajan a toda capacidad para completar el total de las autopsias restantes, lo cierto es que una fuente de entero crédito que no quiso hablar ante las cámaras de Telenoticias no confirmó que los exámenes post-mortem que faltan por realizarse en este Instituto Nacional de Ciencias Forenses pertenecen a los fallecidos, que deben ser identificados a través de las huellas dactilares, lo cual es un proceso un poquito más profundo, por lo que ralentiza un poquito más el proceso debido al mal estado en el que fueron recuperados estos cuerpos. Algo que también es digno de resaltar es que, a pesar de la queja colectiva de los familiares para que les sean entregados sus seres queridos a 4 días luego de la tragedia, y ellos reclaman con desesperación, con dolor y angustia, imágenes que no mostramos ante las cámaras por respeto a la privacidad y a la dignidad, y sobre todo el dolor por el que están pasando estas personas. Lo cierto es que cuando, a pesar de tener varios días de estar aquí desde tempranas horas, cuando son llamados, cuando llega ese preciso momento en que les llaman, que ya se completó el proceso, es desgarrador ver cómo estas personas no encuentran la fuerza para acercarse hacia donde deben ir para retirar a sus familiares. Con esta información, Susan, yo retorno contigo al estudio, pero nosotros nos mantendremos aquí un poquito más para ver si efectivamente, como ya han anunciado las autoridades, se completa la totalidad de autopsias que faltan por entregar en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Muchísimas gracias a nuestra compañera Agni Toribio por su reporte en vivo desde el INASIF. Y es que Telenoticias ha realizado una cobertura de todas las incidencias de esta tragedia en el Jet Set, y continuamos con más informaciones sobre el tema. Y es que decenas de personas con globos blancos, flores y velones en mano, en medio de cantos y oraciones, acudieron esta noche a las afueras de lo que antes era el centro de diversión Jet Set, en donde, en honor a las víctimas, se han instalado una especie de altar con flores. Nuestra compañera Paola Mateo nos dice más en vivo desde el lugar. Adelante, Paola. Sí, gracias. Buenas noches. Este es el panorama en las afueras de la que antes era la icónica discoteca Jet Set, en donde en la noche de este viernes decenas de personas con flores en manos, globos blancos, velas y realizando cánticos han acudido como una forma de expresar su dolor y empatía y solidaridad con las personas que perdieron pues un ser querido en este derrumbe del techo de este centro de diversión. Aquí se ha instalado lo que es una especie de altar en el lugar en honor a estas víctimas. Vamos a conversar con un rescatista, un voluntario de la Defensa Civil que estuvo en las labores de rescate que se realizaron aquí en el lugar, para que nos cuente un poco de lo que vivió y de lo que observó dentro luego de este derrumbe. Bueno, una tragedia, muchos cuerpos sin vida debajo de los escombros. Ya la cantidad todo el mundo la sabe, 221 fallecidos.
hasta el momento, y realmente una tragedia, es inexplicable lo que se vivió ahí adentro. A mí que me tocó ya en el área de recuperación de cadáver, realmente ver eso partía el alma. Realmente una tragedia. ¿Qué tan difícil fue esta labor? Vimos una gran cantidad de voluntarios de la defensa civil, agentes del COE desplegados, trabajando arduamente en esta tragedia, la marca humana, en lo emocional. ¿Cómo te afectó? Bueno, es muy chocante. De lo que viste, ¿qué fue lo más impactante de lo que observaste ahí dentro? Bueno, lo más impactante fueron los cuerpos. Realmente, esos cuerpos sin vida que en minutos antes uno estaba viendo en las redes sociales videos de esas personas que iban subiendo a sus redes de Instagram, de Facebook y eso. O sea, prácticamente de un momento a otro, entonces tú encontrarte con estas personas debajo de los escombros, sin vida, algunos ya en un estado de putrefacción, otros todavía un poquito frescos, pero sin vida todos. ¿Cuál es tu nombre? Miguel Flores. Miguel Flores, gracias por conversar con nosotros. En estas imágenes que ven a mis espaldas, en donde están estas escenas de personas con globos blancos, también hay personas allegadas a los fallecidos con los cuales estuvimos conversando, como esta persona que, según nos contó, perdió a varios amigos en este derrumbe. Como un hermano perdí aquí. Y más por el país también, hermano, por él. Hubiera mucha gente dominicana que no debiera morir así como murieron. El hermano de una amiga de una prima, y por todos. Bueno, ver tantas vidas perderse, no vamos a buscar culpable ahora mismo, pero a veces las cosas se evitan. Y de verdad hay una nación que llora. Yo no tuve familia, no tuve amistades, pero llora una nación por seres humanos que murieron. Y pedimos en esta noche que Dios sea pasando su bálsamo, que Dios sea aliviando esta nación. Vamos a intentar acercarnos más hacia el lugar donde está el grupo de personas que ha acudido aquí, pues en muestra de solidaridad con las pérdidas, con las personas pues que perdieron a su ser querido esta noche. Aquí hay pancartas, hay personas incluso que se les nota las lágrimas, se les nota en el rostro el dolor, la tristeza colectiva ante esta tragedia pues que, reiteramos, ha enlutado a todo el país. Vemos a personas con velas en mano. Vamos a ver qué te motivó el venir esta noche. Bueno, como sabrán, la comunidad dominicana se siente muy consternada por este suceso y creo que lo único que le daría conformidad a cada una de las familias es que se haga justicia, que no se quede en el aire esta situación. Creo que eso sería lo único que le devolvería la conformidad a cada familia, a cada doliente. ¿Cuál es tu nombre? Eliot Martínez, sí. Martínez, muchas gracias. Vamos a continuar adentrándonos. Aquí vemos a las personas con las manos al aire. En estos momentos aparentemente están realizando una oración. Desde hace rato también han estado realizando cánticos próximo a donde está lo que parece ser un altar pues de rosas y velones que han instalado en honor a las víctimas de este derrumbe ocurrido, recordamos, la madrugada del pasado martes. La tristeza, el dolor, la angustia, este luto colectivo se nota en los rostros caídos de las personas que están aquí presentes en esta noche. Ahora les vamos a presentar un reporte de nuestro compañero Roberto Brito, quien estuvo más temprano aquí en la zona cero del lugar y en donde técnicos de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones inició pues un peritaje a los escombros en esta discoteca Jet Set, en donde, según los informes más recientes, la cifra de muertos sobrepasa las 200 personas y la cantidad de heridos las 100 personas.
Por casi 3 horas, los técnicos de ONESBI realizaron el peritaje en las ruinas del centro de diversión que colapsó la madrugada del martes 8 del presente mes como parte de la pesquisa. Luego del análisis a fragmentos de la estructura rendirán un informe forense con sus recomendaciones. Verificar los elementos que quedaron aquí en la edificación, cuáles son sus dimensiones, extraer núcleos del material para saber cuál es la calidad del material que tenían estos elementos y luego hacer una serie de procesos y análisis que nos llevan a un resultado. Sin embargo, el ingeniero José Cordero dijo que van a solicitar el informe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional. No queremos decir opiniones segregadas de una institución, sino que todo el Estado Dominicano está volcado en saber aquí qué sucedió para que la ciudadanía tenga respuesta. Hay quienes entienden que la tragedia pudo evitarse ya que vecinos del lugar habían denunciado anteriormente la problemática estructural del edificio. No dicen que desde el día de que comenzaron a caer pedazos, debían de haber parado. No debió Rubí Pérez haber estado muerto como está. En un gesto de solidaridad, el artista plástico Roberto Márquez viajó desde México para pintar un mural en honor a las víctimas mortales del Jet Set, en especial a Rubí Pérez. Y espero que entre mañana y pasado prepare el soporte para realizar un mural, una pintura que va a mostrar esa tragedia, pero de una manera con esperanza, un toque alentador. Desde las primeras horas de este viernes continuó llegando personas a la zona cero a depositar velones y flores en memoria de los fallecidos. Lo que pasa es que un amigo mío que está en Estados Unidos, que él frecuentaba mucho aquí la discoteca, me dijo que por favor le hiciera el favor de traerle, ay mi madre, le hiciera el favor de traerle flores. No tenía familia ahí, pero esto ha sido muy terrible para todo el país. Una joven con flores blancas en mano no pudo contener el llanto al llegar al sitio del desastre. La madrugada del pasado 8 del presente mes, la tierra del merengue llora a 221 personas entre dominicanos y extranjeros. Para Telenoticias, Roberto Brito. Muchísimas gracias a nuestros compañeros Paola Mateo y Roberto Brito por sus informes y desde acá, por supuesto, nos unimos a este luto nacional en muestra de solidaridad, paz para las víctimas y conformidad para los familiares de los fallecidos por esta tragedia nacional. Continuamos con más informaciones y es que con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader, y de la vicepresidenta Raquel Peña, el llamado que hizo el primer mandatario fue a la búsqueda de respuestas ante la tragedia del Jet Set, que inició con una misa en cuerpo presente al único hijo de Eduardo Estrella, ministro de Obras Públicas. Nuestro compañero Meregildo Mambrú nos informa. La tristeza es la fotografía que ha reflejado cada rostro que acudió a despedir a Eduardo Guarionés Estrella Cruz, y todos coinciden en un solo clamor: la unidad. Pero el presidente de la República dijo claro que ahora va por respuestas. Respuestas a qué pasó, por qué pasó, cómo pasó. Mientras tanto, vamos a llorar a nuestra gente y después conseguir esa respuesta. Una palabra que no faltó en ningún político, funcionario o amigo de esta familia fue el llamado a la solidaridad. La República Dominicana está de luto, todos estamos de luto. Es un momento de reflexión, es un momento de solidaridad, es un momento de estar todos los dominicanos unidos como hemos estado, de dar gracias a Dios por la vida, de dar gracias a Dios por la vida de los que lamentablemente han fallecido en esta terrible situación, y abrazarnos en la esperanza, en el amor, en la fe. En una tragedia de la magnitud de la que ha golpeado a Santo Domingo, es de suponer que hay que buscar un culpable. Pero en esta ocasión todos han llamado a hacer estudios profundos para evitar repetir otra similar. Tenemos que entender que se ha desplomado un sistema completo, una cultura, porque nosotros tenemos una cultura de eso aguanta. El mensaje que han dejado todos los políticos y artistas que han acudido a este funeral a expresar su solidaridad y sentir con esta familia ha sido valorar más la vida. Que nosotros los seres humanos debemos empezar a querernos más y entender que la vida es una sola y debemos aprovecharla al máximo. Le habla a uno que es sobreviviente de cáncer y que está aquí para dar ese testimonio. Vamos a querernos más. Despedir un hijo nunca ha sido fácil, pero hacerlo en circunstancias como esta es desgarrador, rompe el alma y destroza el corazón. Para Telenoticias, Meregildo Mambrú.
Continuamos con más informaciones y es que el grupo Los Dorados de Jaina perdió al menos 13 de sus miembros. En la tragedia de Yexet, solo 6 han sido sepultados. ¿Pero qué ha pasado con los demás? Nos cuenta más nuestro compañero Damián Aquino, nuestro cazador de noticias, en la siguiente historia. De un total de 127 miembros que componen el grupo Los Dorados, 27 de ellos se encontraban en la discoteca Jet Set al momento de la tragedia, donde 13 de ellos fallecieron y 14 lograron sobrevivir. Nosotros hemos sepultado ya 6. Bueno, fue sepultado Héctor Bienvenido Peguero, fue sepultado Isabel Cabrera, fue sepultado Marisol Vázquez, falta por sepultar Luis Emilio Guillén Liranzo, Milagro Guillén Liranzo, Andrés Pichardo, nos falta Homero y Gloria y unos cuantos más que nos faltan. Don Rafael Pérez Amador, fundador y miembro activo del grupo, explica cómo surgen los famosos Dorados. El grupo se reunieron unos cuantos jaineros de la época de los años 60, de los años 70, que vivíamos y estudiábamos todos aquí. Entonces decidimos formar un grupo, juntarnos todos y formar un grupo que ni siquiera tenía nombre. Entonces decidimos cómo se le iba a poner. Entonces se le puso Jainero de la época dorada. Con la partida de 13 de sus contemporáneos queda un inmenso vacío, no solo en los demás miembros, sino en todo el municipio de Jaina. Tenemos que sacar de abajo y continuar con este proyecto que es de todos, dándole fuerza a los familiares. Trataremos de recordarlo siempre con los mejores de ellos, porque entre ellos tenemos personas como Marisol Vázquez, Juana Vázquez, que era el alma de esta fiesta, Luis Guillén, que era intenso, que estaba todo el tiempo buscando cómo se sintiera todo el mundo bien. Y podría ser a partir de este sábado cuando los familiares reciban los cuerpos que aún no les han sido entregados. Para Telenoticias, Damián Aquino. Continuamos con más informaciones y es que el presidente de la República, Luis Abinader, asistirá este domingo a una misa en memoria de todas las personas fallecidas en el trágico hecho ocurrido la madrugada del martes en la discoteca Yexet. El acto religioso se llevará a cabo en el Polideportivo de Jaina, provincia de San Cristóbal, a partir de las 11 de la mañana. Desde el momento que se produjo la tragedia, recordemos que el presidente Abinader expresó su pesar y dio seguimiento al caso minuto a minuto, incluso haciendo un acto de presencia en dicho lugar. Continuamos con más informaciones y es que el partido Fuerza del Pueblo informó que este próximo lunes 14 de abril a las 5 de la tarde celebrará una misa en memoria de las víctimas fatales del trágico desplome del techo de la discoteca Yexet, una catástrofe que ha enlutado el país tras cobrarse la vida de más de 221 personas. La ceremonia religiosa tendrá lugar en la parroquia San Antonio de Padua, ubicada en el sector de Gascue de ese distrito nacional. Además de honrar la memoria de los fallecidos, la misa será ofrecida por la salud y pronta recuperación de los sobrevivientes, muchos de los cuales aún permanecen hospitalizados en distintos centros hospitalarios. El presidente de la Fuerza del Pueblo y el exmandatario Leonel Fernández ha estado presente en múltiples velatorios y ceremonias fúnebres, solidarizándose así personalmente con los familiares de las víctimas. Asimismo, ha visitado a varios de los heridos, reiterando el compromiso humano y social de esta organización política con los afectados. Continuamos con más informaciones y es que la madrugada del martes 8 de abril, el país fue sacudido por una de las tragedias más devastadoras de los últimos 20 años. Los rostros de las personas que estaban presentes en la discoteca Yexet jamás podrán borrarse de nuestra mente y corazón. Reina Ramírez hizo un recuento de las personas que estaban allí aquella noche y nos trae la siguiente nota. La madrugada del martes 8 de abril, la tragedia tocó a muchas puertas en un evento que jamás olvidarán los sobrevivientes. Un colapso inesperado del techo de la discoteca Jet Set dejó a los presentes atrapados entre los escombros, dando inicio a una de las escenas más desgarradoras en la historia del país.
Para muchos, esa madrugada marcó un antes y un después, tanto en sus vidas como en sus corazones. Los rostros de las víctimas jamás lo podemos olvidar, porque desde el día número 1 están retumbando en nuestras mentes y en los corazones, por lo que nunca dejaremos de pensar cómo se visualizaban antes de la tragedia y los felices que se mostraban esta noche en que el país nunca olvidará. La gobernadora de Montecristi, Nelcy Cruz, fue una de las primeras encontrada dentro de los escombros. Sumada a esta, Eduardo Guarionés Estrella, hijo del ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella. La muerte no solo sorprendió a personalidades del mundo del arte y política, sino también en el ámbito deportivo, cegando la vida de los jugadores Octavio Dotel y Tony Blanco, que se encontraban allí esa noche. Otro grupo de 10 personas provenientes de Baní estaban apostados en el lugar, reunidos para disfrutar la noche del famoso merenguero, que también se sumó al grupo de los fallecidos, y en donde también estaba incluida una reconocida abogada de la comunidad Los Tumbaos de Baní, Julia Antuna. 35 personas provenientes de Jaina también se encontraban en el lugar, donde 23 de estas perdieron la vida mientras disfrutaban del momento y también mientras apoyaban al artista donde este era oriundo. Tras la tragedia también fueron identificados 10 venezolanos y varios colombianos en el colapso de la discoteca, según reportes de nacionales residentes de ese país, que comparten información a través de diversas plataformas. Sostienen que en este grupo se encontraban 2 hermanas llamadas Fabiana y Fabiola Rodríguez, quienes estaban en el referido grupo celebrando el cumpleaños número 28 de Fabiana, mientras que en Venezuela su madre y su otra hermana se fueron a dormir sin imaginarse que jamás volverían. Los sobrevivientes enfrentan un arduo camino de recuperación. Muchos de los heridos permanecen hospitalizados, algunos sin haber recibido aún la visita de sus familiares. La solidaridad de la comunidad se ha manifestado en múltiples homenajes y ceremonias religiosas en honor a las víctimas. Mientras el país llora a sus muertos y apoya a los sobrevivientes, las autoridades han iniciado investigaciones para determinar las causas del colapso y prevenir futuros desastres. Esta tragedia ha dejado una marca en la memoria colectiva de la nación, recordando la importancia de la unidad y la resiliencia en tiempos de adversidad. Para Telenoticias, Reina Ramírez. Una noticia de último minuto, y es que una mujer de 35 años de edad se convirtió en la víctima número 222 del trágico saldo de personas que resultaron fallecidas tras lo ocurrido en la discoteca Jet Set. La señora permanecía ingresada en el Hospital Traumatológico Darío Contreras y hasta el momento este centro hospitalario informa que se trata del primer fallecimiento en un centro de salud de la red pública. Se trata de una paciente que tenía un pronóstico reservado tras presentar varios traumatismos en su cuerpo y, por supuesto, además de múltiples fracturas producto de este accidente. La víctima falleció en el día de hoy viernes a las 8 de la noche tras realizar sin respuesta a toda maniobra de resucitación por parte del equipo médico. La joven se convierte en la víctima 222 de la tragedia, que también registra unos 189